Vamos a seguir la enseñanza sobre la intercesión. So we're going to continue the teaching about intercession. Voy a hacer un corto repaso. I'm going to give you a short summary. Entonces, estamos hablando de Ezequiel 22:30. In Ezekiel 22:30, ¿Tú lo puedes leer? busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. Okay. Ese recuerdo que vino y le expliqué, traté de hacer la correlación con el griego y el hebreo de la palabra intercesión. So again, do you remember I gave you a correlation between the Hebrew word of intercession and the Greek word of intercession? ¿Para qué? Porque hay cierto pastor que dice que no existe la intercesión. Why? Because there's certain pastors who don't believe that intercession exists. Entonces dice, bueno, ¿qué Biblia tiene? So they ask, well, what Bible do you have? Yo no sé qué Biblia tiene, que removieron en la Biblia para que no encontrar la palabra intercesión dentro de la Biblia. And truly I don't know what Bible they have that they remove this part of Scripture. Entonces, cuando usted diga realmente cierta palabra en hebreo o en griego, usted va a encontrar la palabra palal. So when you find the word palal in Scripture, que significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. it means to pray, to intercede, to be a mediator between a judge and someone else. Otra palabra, no le voy a molestar con esta, otra palabra que dice causar que la luz caiga. Another word that describes it as a light falling down. To cast out, echar afuera. To cast out. Destruir. To destroy. Alcanzar la marca. To reach the mark. Una otra palabra que la palabra lo que pesa la más por el significado de intercesión. In other words, the word that's the heaviest here in translation to intercession. Es una palabra, es la palabra paga. It's the word paga. No es de paga en español, es paga en griego. It's not the Spanish word pay, it's in Greek, paga. Que significa que es un significado poderoso que significa reunirse con. Very powerful message, which means to reunite with. Encontrarse, to find, golpear al blanco, to hit the target, dar al blanco, to hit the target, impactar, to impact, atacar con violencia, to attack with violence, asestar un golpe agudo, to give a hard hit, y entrar por fuerza. and to pretty much come in by force. Y todas estas palabras están conectadas con la oración en la Biblia. And so all these words are connected with prayer in the Bible. Entonces, si no hay un sentimiento, un entendimiento, ¿cómo se llama? Un significado de intercesión aquí, entonces ¿qué hay? And so if there isn't a significance of intercession here, then I don't know what is. La intercesión ¿qué es? Aproximarse al rey con un propósito específico. So intercession is to get close to the king with a specific purpose. Entonces, con esta palabra nos habla de aproximarse, que quiere decir tener una intimidad con Dios. So this word means to get close, which means to have intimacy with God. Es desarrollar una relación íntima con Dios. It is to develop an intimate relationship with God. Tenemos entonces ahí intercesor cuyo énfasis es ¿cómo se llama? La guerra espiritual. So with intercession, it just conjoins with spiritual warfare. Ese recuerdo que la intercesión no es diferente, la base es siempre la oración. Remember, intercession it's the base of prayer. Pero uno puede estar en su lugar, en su cuarto, en la iglesia y orar sencillamente. So you could be at church, you could be in a room, you could just pray. Usted está orando, Señor, bendice esta familia, ayuda a esta familia, Señor, ve la necesidad de esto. Usted ve que la oración hay veces mucho más pasivo. See, you can see that prayer is more passive. You're talking to the Lord, you're telling him, Lord, bless his family. Perdón, cuando habla de pasividad, yo no estoy hablando de que no tiene poder, todo el contrario, no me malentiendo. La oración es poderosa. But still, don't misunderstand me. When I mean passive, it's just because prayer is powerful, but it's less. Pero aquí se presenta una petición, ¿cómo se llama? A la oración, es más tranquilo. See, it's more like a petition. It's more tranquil.
Pero hay momentos que uno tiene que sacar las armas para poder pelear algo que quiere, que el diablo lo quiere arrebatar. But there are times when you need to pull out your weapons because the devil wants to take things from you. Es a donde la oración empieza a convertirse en una intercesión. It is when prayer begins to transform itself into Lo que es intercession. una oración dinámica o energética, es una oración de guerra. It's a dynamic prayer. It's a prayer of war. Entonces es bien diferente. La oración, bueno, es presentar petición. La intercesión es sacar las armas y ir en el campo del enemigo para ir a arrebatar lo que él quiere hacer. So again, prayer is to just give up petitions. Intercession is more to take the weapons to get back what was stolen La from you. intercesión que es mediar entre dos partes. Intercession is to mediate before two parts. Un intercesor que hace, tomo la posición de las personas que están, digamos, entre comillas, en dificultad. So an intercessor is someone who takes the position of someone going through a hard time. Hemos visto que Moisés, ¿qué pasó? Moisés intercedió por el pueblo de Dios We see how Moses interceded for the people of God para que no fuera destruido. so they would not be destroyed. Entonces Moisés intercedió, ¿cómo se llama? A Dios. So Moses interceded to God. ¿Para qué? Ay, se me desubicó. Para que no destruyera el pueblo de Israel. So that he wouldn't destroy the people of Israel. Y lo miramos, dice, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado y hacerse Dios de oro, te ruego que perdone ahora su pecado, y si no, bórrame del libro de que ha escrito. So it says Moses went back to the Lord and said, oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold, but now please forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have ¿Usted written. cree que a este momento Moisés estaba hablando tranquilamente a Dios diciendo, hoy tú sabes, han pecado delante de ti? So, do you think that in this, Si tú quieres, vamos, si tú lo vas a destruir, va a destruirme a mí. do you think that in this moment Moses was passive, saying, God, you know what, just forgive them, you know they've done wrong? No, Moisés intercedió delante del rey, No, Moses interceded before the king, el rey de reyes, que es Dios, the king of kings, which is God, y le dijo, ¿sabe qué? and said, you know Si what? tú decides de destruirlo, If you destroy them, entonces destruyeme a mí, then destroy me, incluso. including. Y se recuerda que Moisés sabía lo que estaba haciendo. See, Moses knew what God was doing. Él sabía que ha hecho todas las cosas correctas, no perfectas, pero de la manera más perfecta que él pudo. See, he knew that Moses was doing the things that he was supposed to do as best as he could. Y nosotros tenemos un Dios justo. And we have a righteous God. No puede, mira, él castigó el pecado de la humanidad sobre Jesucristo, pero él no necesitaba, Moisés no tenía el poder, Moisés, de esto. See, he couldn't do what he did with Jesus because Jesus took on the sin of the world. Entonces cuando Moisés intercedió, So when Moses interceded, Dios dice, oye, es un hombre justo. God says, you know what, he's a ¿Cómo righteous yo lo man. voy a destruir a causa de otro? How am I going to destroy him due to other people? Y Moisés sabía perfectamente lo que estaba haciendo. See, Moses knew perfectly what he was doing. Y Dios un momentito ya me agarró. And at some point God said, you know what, he got me there. Lo que quiere decir que Moisés intercedió por el pueblo. Which means that Moses interceded for his Pero people. va más adelante. Tú viste que cuando uno intercede realmente pone su vida al lugar de la vida de la otra persona. And so now going forward, now you know that interceding is putting your life before someone else. Tú entiendo que para ir a interceder, cuidadito que tu vida no esté como se llama pata arriba. So understand that before becoming an intercessor, you shouldn't be upside Porque down el living. enemigo te va a decir, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Because the enemy then will look at you and say, what are you doing Tú here? estás en mi campo y tú estás peladito por todos los pecados que cargas sobre tu You're vida. in my zone, and first of all, you're tempted in all the sin. Entonces tú tienes que tener verdaderamente ser cuidadoso de entrar, porque la intercesión uno entra en el campo del enemigo. But so be careful when you walk in intercession because now you're going into the enemy's field. Entonces si tú no estás libre, quédate a orar y ya está bien. And so if you're not ready for that, then just pray and Pero you'll be no fine. te metas en la intercesión si tu vida no está realmente alignada a la palabra de Dios. But don't walk into intercession if your life isn't right before God. Lo que te quiere decir, no te metes, yo no hablo de personas perfectas, pero yo hablo de personas cuyo corazón se quiere quedarse alineado a Dios. And I don't mean people that are perfect ready. I mean people that want to just desire more of God. Bueno, lo voy a pasar rápidamente. La intercesión hace que las escamas de los ojos, es un repaso ahorita. So
intercession does is that we take the blindfold off of our eyes. Entonces la palabra paga que fue usada originalmente para definir violencia o guerra. And so now the word paga, remember, it means that to initiate war. Entonces traduce como atacar, caer sobre, tirar, golpear. It means to fight, to attack, to hit. De hecho, paga involucra guerra. Paga involves war. Hay una manera de conseguir lo imposible, es invadiendo el campo del enemigo. If there's something that you can do to get the impossible, is invading the enemy's El territory. enemigo es sencillo, viene dentro de tu territorio, te arrebata las cosas See, the enemy will walk into your place, take your things, y lo traga en su territorio. and so he takes it onto his own Él dice, property. este es mío, He claims it to be his. yo tengo derecho de He robarlo says, I have the right to steal porque this él from you. tiene un montón de cosas abiertas en su vida Because he has a lot of things that are wrong in his y a life. mí me dan la autoridad de poder entrar en su vida y sacar las cosas de él. And now I have authority to walk into his life and Entonces take what's cuando tú mine. enderezas tu vida, Again, so when you straighten your life, tu vida está enderezada, pero lo que sucede es que las cosas están siempre en el campo del enemigo. it means that your life will always be in the enemy's territory if Es you're a not donde el aligned. intercesor vaya al otro lado y recupera lo que ha sido, como se llama, arrebatado por el enemigo. And so again, as an intercessor, you walk into the enemy's field and you take what is Voy a yours. seguir adelante. Bueno, voy a entrar a lo que es cómo es los hombres valientes arrebata el cielo, So el reino, perdón. It's the brave men that take the things of heaven. Cómo ustedes arrebatas, cómo se llama el reino del cielo. So you take what is from the kingdom of heaven, Es a través de la intercesión. and it is through intercession, Por medio de la intercesión, por medio de paga. through the medium of paga. ¿Usted se recuerda la definición de intercesión? So do you remember the meaning of intercession? Si uno lo puede ilustrar, If we can illustrate it, por ejemplo, usted ha ido a un zoo, ¿verdad? A un zoo. you've gone to the zoo, right? Zoológico, sí. You've gone to the zoo. Cada uno nosotros ya, ¿verdad? Right. Y usted ha visto lo bonito que está al otro lado del cerco. And you've seen the monkeys on the other side of A the veces fence. hay uno que está un poco agitado, ¿sí? Sometimes there's some monkeys who are very Entonces lo agitated. bonito viene, se agarra la cerca And the monkeys will go y sometimes, empieza a sacudir la cerca. they'll take a hold of the fence and shake Bueno, it. a una analogía, no va a decir que le comparo con monito, pero So just to give you an image of that, I'm not comparing you a to una monkeys. analogía, la intercesión se agarra el cerco So just for a picture, y the monkeys sacudir el grab the cerco, voy fence a pasar del otro lado. and they shake it because they really want to get to the A other la side. diferencia que el monito, él no se va a quedar en el cerco. A la diferencia que el intercesor vaya, va a redumbar y va a tumbar el cerco. But now, in difference, an intercessor will cross the fence, unlike the monkey that will stay Entonces in the tú other ves que side. la intercesión que es agarrar el cerco que ha erigido el enemigo So intercession again is like grabbing the fence y a empezar a sacudir el cerco para pasar al otro lado. and then begin to shake it because you want to cross to the other Y side. si hay un cerco que quiere decir que hay frontera. And if there is a fence, it means Que there's quiere there's decir a que barrier. alguien te prohíbe de pasar al otro lado. It means there's somebody stopping you from ¿Y quién crossing. te prohíbe de pasar en su territorio? Satanás te prohíbe de pasar al otro lado. And it is Satan who is keeping you from Entonces crossing the va a side. dirigir cerco y usted va a tener que sacudir este cerco hasta que caiga este So you need cerco. to grab your fence and begin to shake this fence. ¿Qué busca Dios para hacer su voluntad en la tierra? And so what is God really looking for to do his will in Él this busca earth? personas con un corazón dispuesto a cambiar el mundo. He's looking for hearts that are willing and Pero available to change the world. no a cambiar el mundo de una manera común, a cambiar el mundo a través de la intercesión. But to change not in a common way, but through intercession. Mire, tenemos el ejemplo en Europa de lo que está pasando. For example, we have Europe for what's Usted going on. sabe cómo Ucrania, que es un país chiquito y un país que tiene menos armamento que todo el ejército ruso, So you know Ukraine, they're really small. They have less porque los weapons than the pastores se Russians. pusieron de acuerdo y empezaron a interceder por esta nación. And then there's pastors who got together and began to Y intercede es for que that usted country. ve que Dios es justo. Dice, yo no voy a destruir esta nación porque aquí hay un remanente que me clama. And then you see God preparing him and saving because he knows Entonces there's le a quiere remnant decir, left there. ponga sus ojos a lo que Dios va a hacer a esta nación. So they placed their eyes on what God wanted to do with that Aquí hay nation. personas, mira, este pastor sacudieron la cerca para decir, no entrará adentro, voy a ir más invadiendo tu territorio. So again, here's a pastor who's actually shaking the fence trying to cross the Son territory. pastores que realmente se pusieron en la brecha por sus naciones. These are pastors who got together firm Dios está for the nation. buscando hombre y mujer que están disponibles a prestar su cuerpo y que se rinda a la voluntad de Dios. God is looking for people who are willing to give their bodies and to surrender to God. Intercedores, todo aquello que intercede
interceda, ¿usted han prestado su cuerpo realmente para ponerse a la brecha? Le hace la pregunta. And for those who intercede, you've let your bodies be borrowed to be able to stand firm and Y si fight. se rinde al poder de Dios, usted mirará milagro. And if you surrender to God, you're going to see miracles. Entonces miramos que hay dos tipos de personas de intercesión. See, there's two types of people in intercession. Aquellos que son adoradoras, Those who are worshipers, que haces que la gloria calle del cielo. they have the glory to fall Y down aquí from tenemos heaven. el grupo de alabanza que haces que la gloria calle del cielo. The worship team has the glory of God fall down from Mientras heaven. los de intercesor oren por el terreno. And so the intercessors, there's some that pray Los for adoradores territory. hacen que la lluvia calle del cielo. Worshipers have the rain fall down. En Jesús 4:24 dice, Dios es espíritu y lo que lo adora en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. And John 4 says, God is spirit and his worshipers must Lo que worship te in está spirit and in diciendo, truth. you cannot be fake. No puede ser falso. Si tú te pones a orar, sea genuino, sea verdadero, sea transparente, sea honesta y hágalo de todo tu If you corazón. pray, it must be genuine, be transparent. Porque Dios dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad quiere decir genuino. It means the worshipers worship in spirit and truth, meaning in No que levante la mano y el próximo lunes está haciendo la paranda afuera. It's not just raising your hands up and then next Monday you're doing something different. I'm sorry, yo sé que yo estoy muy impopular con pero mire, esa es la verdad. Por mientras alguien le está diciendo la verdad, después a lo que usted quiere con esta verdad, pero esa es la verdad. And I'm sorry, I know this is unpopular to speak of, but I need to talk about it and then you can do whatever you want to do with your life. Los adoradores, Dios está buscando los adoradores y intercesores. So God is looking for the worshipers and intercessors. Alguien que pone a un lado su deseo personal y va a querer hacer la voluntad de Dios solamente. Someone who sets their own desires to the side and start doing the will of God. ¿Qué provoca la intercesión en el mundo espiritual? Eso es lo que necesitamos saber, ¿verdad? And what provokes intercession in the spiritual? La intercesión que levanta un vallado. So it raises up a valley. Pastor, You'll say, pastor. ¿qué es un vallado? What is a valley? Un vallado es un cerca de protección It means that there's like a fence que of protection. sirve a ayudar al que está en problemas It means that you decide to help someone that is in need and y problem protegerlos. and protect them. Cada vez que nosotros salimos de una administración ¿cómo se llama? De liberación, Every time we come out of a deliverance, la primera cosa que me viene a la mente, Señor, yo levanto un vallado de fuego alrededor de mi pertenencia, de mi familia, de la iglesia, de todo. Levanto un vallado. every time I'm done, I always say, Lord, I lift a valley, a ¿Para fence qué? over me to protect Porque me. yo te puedo decir que el enemigo lo tiene al ojo. Why? Because I know that the enemy is looking at me. Me está diciendo, me apunta del dedo, dice, tú, si un día falla, yo te caí encima. And he's ready to point at me. You know what? When you fail, I'm going to point at you. Necesitamos levantar un vallado de la protección divina de So we need a Dios. fencing of the protection of God. Hacer vallado significa rodear con un cerco una pared para proteger. To be fenced means you're raising some sort of fence to protect Es una you. oración de intercesor que envuelva y edifica una pared espiritual So prayers in intercession can lift a wall that protects them alrededor del pueblo, around the people, alrededor de los matrimonios, around the marriages, alrededor de los hijos, around the children, alrededor de la ciudad, around the city, alrededor de las naciones. around the nation. Un vallado es un cerco roto en la puerta. Un cerco roto es una puerta para que el enemigo entre y destruya. And so a broken fence is just a door, or doorway for the enemy to come into your Lo que life. quiere decir, si tú no estás, digamos, si no tienes un vallado sólido alrededor de ti, ¿qué quiere decir? Que tú has permitido pecado, hay brecha dentro de ese vallado. So what I'm trying to say, if you don't really protect yourself with a good fence, a fencing around you, El enemigo entrará y va a robar lo que está adentro. the enemy will come in and take what is yours. Y vamos a ver, miren, algunos me ven y dicen, ¿dónde sacó esta maravilla? And then you guys are looking at me wondering where I got this from. Vamos a ver. Let's look at the Bible. Mira, yo no predico, yo la palabra que dice. ¿Okay? See, I don't preach me, I preach what the word Mira, says. vamos a ver Nehemías 4, 7, 8. Okay, let's read Nehemiah 4:7-8. Cuando quiere. Okay. Pero aconteció que oyeron. ¿Tú quieres que lo haga en español? Yo lo voy a decir en español. Así yo me entreno también. Okay. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitos, no los monitos, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolarizaron muchos. Conspiraron luego todos a una par venir a atacar a Jerusalén y a hacer daños. But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the people of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead and that the gaps were being closed, that they were very angry. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. Entonces, al leerse esta escritura, miramos que la muralla tenía brecha. So again, the walls were open. Entonces, si la muralla tiene brecha, el enemigo cuando viene dice, yo no voy a pasar por donde está más difícil, voy a pasar por la puerta. So again, if it was hard for an enemy to come in through, no, they would look for gaps Entonces, to come in through. Nehemías entendía, tenemos que cerrar las brechas de manera que nadie entre. So Nehemiah had an idea to repair everything so that no one could come in through the walls. Y el diablo reconoce que cuando esté cerca de posesión está sobre un creyente, está casi imposible de penetrarlo. And the enemy knows that when your walls are repaired and fully stable, it is impossible Mire, to come lo in. vamos a leer en Job 1:10. We're going to read Job 1:10. No le acercados alrededor a él y a su casa y en todo lo que tú tienes. Es el diablo que está acusando, que está al frente de ¿cómo se llama? De Dios. Él está diciendo, sí, pero tú viste lo que tú hiciste. En otro término, tú pusiste un vallado alrededor de él, de tu presencia, y como ellos no están felices, están inatacables, entonces ellos están felices de la vida, ¿verdad? So in the first sentence, the devil's pretty much telling God that it was him putting a fence around him so they're untouchable. He's saying that's why they're happy. Y más le dice, al trabajo de su mano has bendecido, por tanto su bien ha aumentado sobre la tierra. And he says, you have blessed the work of his hands so that the flocks and his herds have spread through the land. Entonces ahí encontramos la noción de vallado, la noción de protección de Dios. So here we find the protection of God, the fencing of God. Lo que te protege. Cuando Dios levanta un vallado sobre tu vida, tú vas a ver que todo está perfecto. And you know that when God lifts a fence around your life, everything is just perfect. Tus hijos se portan bien. Your children are behaving. Tu esposa es linda. Your wife is nice. Tu trabajo ya te da aumento todos los 15 días. Your job gives you a raise every 15 days. Usted sabe, no sería, a mí me daba aumento todos los meses. You know, for me, they gave me raises every month. Y un día me dio un aumento de $600 de un mes a un mes. Así que le And venía they, de at ganar. some point, they actually raised $600 Pero for me cuando tú as a estás en la raise every gracia month. de Dios, And so when you're in the grace of God, cuando está en la gracia de Dios, when you're in the grace of God, Dios levantó un vallado alrededor de ti. God raises a fence around you. ¿Y sabe qué? Es como los paracaidistas, que cae las bendiciones. Boom, And it's like the people boom, that jump off boom, planes. It's like when boom, blessings are boom. falling. Y nunca ninguno se va a caer al otro lado de cerca. Cae sobre ti, fluye las bendiciones. The blessing doesn't fall on someone else's fence, it falls on yours. The blessings Entonces just por keep eso coming. que el diablo dice, sí, que tú lo tienes protegido, que yo pueda hacer yo con ellos. So again, the devil was saying, yeah, you got them protected. I can't do anything Tú lo with them. bendices en todo. You bless them in everything. Entonces puede ser feliz el jovito este. So this Job guy is always happy. La intercesión repara las brechas. So again, intercession repairs the walls. ¿Qué significa una brecha? ¿Qué es una brecha? What is a repair? Significa una abertura, una fisura, una grieta. It's like an opening. It's like Sí, an opening. son algo de roto. Something broken. Dentro de la muralla es una abertura. So there was an opening in the wall. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo peleaba contra su enemigo, después de la batalla, venía inmediatamente a levantar y a reparar la muralla inmediatamente. So back then, when people would get into war, what they would do at the end is just start lifting the walls Y cuando back el up and tiempo repairing. cuando tenía muchas actividades, no la dejaba así olvidada. And when there was a lot going on, they didn't just leave it alone. Cuando el pueblo de Israel no se podía dedicar a reparar la muralla, When the people of Israel didn't dedicate themselves to repair the usted sabe lo walls, que hacía. you know what they would do? Tomaba uno de los mejores soldados del ejército They'd take some of the best soldiers from the army y lo ponía aquí a la brecha. and they placed them as a fencing. Los mejores soldados del ejército The best warriors in their lo army, ponía a la brecha they were placed in the front para repulsarlo todo y repelar todo el enemigo que podía tratar de entrar. to repel any enemy that was trying to come Y in. esa es era una
era una posición privilegiada. And that was actually a privileged position. Los soldados que estaban puestos en la brecha tenían alto reconocimiento de todo lo demás. So they were highly recognized, those soldiers who were in the front. Porque la seguridad de la ciudad reposaba sobre ellos y sobre sus ¿cómo se llaman? Sus skills, sus dones. So because again, you know, the responsibility, the protecting of was given to them of the city. Y cuando después el pueblo tenía tiempo, ya volvía a reparar la brecha y el soldado volvía a reentrar en sus unidades. And when the people had enough time back to build up the walls again, the soldiers would come in. Entonces eran conocidos como lo mejor soldado con el más gran coraje. So these were recognized as men with the biggest courage. Y uno intercesor cuando dice yo me pongo a la brecha para ti. And as an intercessor, when you say, you know what, I'm standing ¿Qué tú firm estás for declarando? you, what are you declaring? Pues tú estás declarando. What are you declaring? Me voy a poner aquí de manera que el enemigo no vuelve y no siga entrando en tu I'm going to sit right territorio. here to protect you from the enemy coming in and coming Yo against me you. voy a poner y voy a tapar porque yo sé quién soy yo delante de Dios. El enemigo no tendrá poder sobre mí. I'm going to put myself before you because I know who I am in God, and I'm going to protect No you. que los intercesores son superhéroes, no para nada. So it's not saying that the intercessors are Son superheroes. solamente personas que quieren hacer la voluntad de Dios conforme y que tienen una vida bien alineada a Dios. They are simply people who are trying to do the will of God and who are aligned Tú sabes according to God. que cómo es tu vida depende de la vida de la persona a quien tú te pones en la brecha. So according to how you live is actually how it's going to Si tú te determine how the other person is going to end up. Perdón, disculpe, yo te olvido. It's okay, Pastor. Si tú te metes en la intercesión So again, if you get into y no intercession está preparado, and you're not prepared, al lugar de tener un muerto, instead of having one dying, tiene dos muertos. you can have two people dying. No te metes donde tú no perteneces. So don't get yourself into things that you don't belong in. Y los intercesores, cuídense. And intercessors, please take care of yourself. Cuídense. Take care of yourself. Yo no quiero estar en funeraria espiritual cada semana. I don't want to be in a spiritual funeral every week. Porque ¿qué pasa? Because then what happens? No tiene la vida ni nada. Your life isn't the line. El enemigo viene, So then the enemy can come in. le hace chop suey, ¿sabes? Una comida china. It can chop you up with some really good food, Chinese food. Y después le hace, And it'll chop you. le hace vegetales cortaditos, chopped. He'll cook you up with some really good vegetables chopped up. El enemigo viene y se lo come en su comida diaria. And the enemy can just eat you up. ¿Qué pasa? So what happens? Usted está en la depresión. You might be in depression La then. familia se desbarata. Your family is broken. Pierde su trabajo. You lose your job Porque el otro no se va a quedar así. because he's not going to stay. Usted sabe que por mientras cuando usted se mete al campo del enemigo, que usted tiene el vallado de Dios sobre ustedes, Because listen, for as long as you get into the enemy's field and you have your el fencing enemigo around le you, tiene respeto. the enemy will have Pero respect tan towards pronto you. que ve que usted flaquea, viene y lo desbarata. But as soon as you give an opening, the enemy can come Es in and un break you. resentido. Es un resentido. It is a resentment. Por eso es que la plataforma que usted está tomando el trabajo de los levitas. That's why the platform, those people are taking the place of the Levites. El diablo está, mire, encendido de saber que usted están tomando y haciendo su trabajo que él tenía desde la creación del mundo. See, del the universo. devil is mad and lit up that we are doing the will of God here. Por eso que el enemigo viene encima de ustedes, trata de desbaratar. El enemigo le enfoca primero de venir a una iglesia, de desbaratar lo que es alabanza. So that's why the enemy tries to distract you and try to kill you, because instead of focusing you in the Más por church, eso it que takes aquí your tiene focus que away from tener the church. santidad, que tiene que tener todos alineados perfectos, si no me desbarata la iglesia, usted está muerto. So especially here, you have to be aligned, set yourself apart holy, because otherwise you're going to tear up my church. Y la razón por la cual nosotros somos muy exigentes con lo que pasa aquí, And the reason why we ask so much in this position, tratamos el mejor que podemos. we try the best we Con la can. pastora no tenemos una bola de cristal, With my wife and I, we don't have a crystal ball. que quiere decir que no podemos adivinar todo. It means that we really can't see everything, Y más no adivinamos. and we don't guess things around Funcionamos here. con lo que Dios le dice. We go with what God tells us. ¿Cómo se manifiesta la brecha en nuestra vida? So how can we manifest standing firm? ¿Estamos en alguno peligro físico? We might be in some physical danger. ¿Está en un momento de crisis, por ejemplo, financiera? You might be in a financial crisis. ¿Está a un nivel de desesperación? Maybe you're to the level where you're just Usted hay un desperate, momento que está tan débil que necesita que alguien ore por usted. to the point where you're so weak you need somebody to pray for you. La brecha de nuestra vida son provocados por nuestro propio pecado.
pecado. So again, the breaking of our walls is due to our own sin. Tanto de comisión So as much as we give you in commission, como de omisión. Omisión. you also get in a mission. Comisión es que tú lo haces y tú sabes lo que tú estás haciendo. So again, what you receive in commission is because you're doing something and you receive a reward for Y it. otro pecado, tú estás haciendo una cosa que no está correcta delante de Dios, pero ni te das cuenta. But with sin, see, sometimes you're doing it and you don't even realize you're sinning, Y eso cuenta. and that Y still eso counts. cuenta. That still counts. Es abrir la puerta del enemigo para atacarnos. So again, all that can open the door to the enemy to attack La you. brecha con qué son debilidades y So- defectos que dar oportunidad al enemigo en nuestra vida. So the breaking of your walls they're the weaknesses that you have that open the door to the enemy. Por eso que necesitaba que alguien cubra en acción y mantenga al enemigo afuera de sus propiedades, That's why I ask you to act and just protect yourself and keep the enemy outside of your life, afuera de su vida espiritual. outside of your spiritual life. Alguien se levante, los intercesores, gloria a Dios, tenemos intercesores fuertes aquí en la iglesia. And thank God we have some strong intercessors in this church. Y hay muchas cosas que se hace aquí en la iglesia no porque el pastor es bueno, bonito, barato, es porque hay intercesión que se pusiera a la brecha. There is a lot of things going on, and it's not just because I do things right here, it's because the Hay intercessor stood personas firm. que están aquí a la mañana el sábado por intercesor desde las 6 de la mañana. There's people here interceding at 6 a.m. on Hay Saturday. grupos de intercesión que están la semana activándose y haciendo cosas, The intercession group here are doing que things. están peleando, orando por los otros. They are fighting for us. Y ahí ves todo lo que sucede en este ministerio no es tanto por mí, es por el trabajo que todo ella está haciendo. And it is everything that's happening in this ministry is not because of me, it's Amén. because everyone's Todo prayers and esto, mira, intercession. le puede decir a esta iglesia, todos son bien, mire, si usted no se baña de todos los días, le voy a decir una cosa, usted recibe 2 baños todos los días de la oración de los intercesores. Let me ask you something. I mean, this church is so clean. You can walk in here dirty and you're going to receive 2 Ustedes showers son bien of blessing. bañaditos de oración, se lo aseguro. Because you will be showered in prayer Porque yo here. escucho a mi esposa, yo escucho cuando se comunica con el otro, yo escucho cuando habla con el otro. Oye, fulano tal el problema, inmediatamente. Sí, ahora vamos a orar, y empieza la guerrilla a la casa. Because I listen to my wife talk to people here and there and talking about there's somebody in problems, so we got to pray for that Y person. a veces yo tengo que salir de la casa, ¿para qué? Porque ya está en una, ¿cómo se llama? Una guerrilla dentro de I mean, la to casa the y yo point estoy where- cansado y yo quiero descanso, ¿ves? To the point where sometimes I got to walk out of the house because there's always Pero se warfare in my pone a house. orar, se pone a interceder, se pone. I mean, she's interceding, she's there, she's praying, Mire, le voy a praying. decir una cosa, no se fía mucho si el pastor o la pastora o alguien del liderazgo lo llamó. Again, don't focus too much if the pastor or someone in leadership calls you. Pone más atención a saber que ellos están orando al mismo momento. Tan pronto que la información viene a nosotros, el conocimiento. Mira, cuando el hermano Mario tuvo su dificultad esta semana, So listen, just know that there's people here hearing from yo God. So again, when Brother Mario was going through something, no los inundé de mensaje. I didn't drown them with messages. Basta ya con lo que yo recibí, se habló, se la pastora Xiomara que me informó, lo diga la pastora y esta se regó como una bomba y todo el mundo intercediendo. The way we got to help him is we received the word from the Lord from my wife and we gave him the message and then God did his thing here. Un mensaje le va a hacer solamente que se sienta bien. See, if I just keep sending you messages, it's just to make you feel good. Pero lo que hace la diferencia ese no es mi mensaje, es la persona que se pone a la brecha para ti. But again, if you receive a special message, you're amazed Entonces no because se God gave ofenda, us. no se ofenda, o trata de ver las cosas diferentes. I want you to see things differently. Si no me llamaron por mientras, yo sé que está orando y eso es lo que vale todo. So again, if you haven't been called to the office or something, it's because you're doing things right. Dice la intercesión y la adoración son niveles de oración más altos. See, intercession is a level higher. Nosotros cuando intercedemos lo levantamos como soldado valiente que con una gana de destruir todo. And as intercessors, we stand up valiant, ready to just do something. Empieza ¿cómo se llama? A sacudir el cerco. Because we want to shake those fences. Empieza a sacudir las paredes. We want to shake the walls. Empieza a interceder por la familia. We intercede for Con los families. hijos ya que están a la izquierda, a la derecha, empieza a reclamarle que vuelva a reír. For the kids that are left to the right, to the left, we start pulling Empieza them a back orar por in. tu iglesia, empieza a orar por tus naciones. So begin to pray for your church, for this ¿Por qué nation. no comencemos hoy a reparar los portillos que han sido destruidos? And so now, why don't we begin today repairing the walls? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una muralla caída? And because what are the consequences of having a broken wall? Los ataques del enemigo serán constantes y la viña del Señor será pisoteada. The attacks of the enemy are going to be worse, and then you're going to be stomped on real hard. ¿Cómo se dice en español?
And so what can we say this in Spanish? Pisoteada. To be stomped on. Bueno, usted ya conozco la palabra, ya no me necesita. ¿Qué? So this word pisoteado. Isaías stomped on, you know the word. 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su... Oye, lee esto. Read this. Now I will tell Os you. mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido, derribado. Su cerco será pisoteado. So again, now I will tell you what I'm going to do in my vineyard. I will take away its hedge and it will be destroyed. I will break down its wall and it will be trampled. ¿Qué quiere decir? Dios dice se cansó. So here God is saying, you know what? He's tired. Y ha dicho, ¿sabe qué? Esta protección, este vallado que está alrededor de que era impenetrable. So now this vineyard that was not able to be broken Ahora into. lo voy a levantar. See, now I'm going to lift you. Y usted mira lo que sucede. Será consumido. And it says here he would be consumed. El fruto será arrebatado y robado. The fruit will be taken, stolen. En Salmo 80:12 Let's read dice, Psalms 80. ¿por qué rompiste otra vez? ¿Por qué rompiste su cerco en la Veshimra Santa? Todo lo que pasaba por el camino. So why have you broken down its walls so that all who pass by pick its grapes? ¿Cómo empezamos a levantar un vallado? So again, how do we begin to lift this ¿Cómo wall? empezamos a cerrar las brechas? How can we begin to repair the walls? Sencillamente, Very simple. empieza que usted toma la decisión que esto sucede. Take the decision that this will happen Porque nosotros podemos orar por ustedes. because we can pray for you. Pero si usted no lo quiere o no lo desea, But if you don't want it, you don't desire it, nada pasará. nothing will happen. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque Dios te dio lo que se llama, dice, el libre albedrío. Because God gave you what is called free will. Y jamás Dios va a venir a violentar tu conciencia And God will never come in here and violate your conscience para hacer cosas que tú no quieres. to do things that you don't want to do. Nosotros podemos escoger el bien y el mal. We can choose right from wrong. Podemos escoger de cambiar de vida o seguir la misma vida que tenemos. We can choose to change our lives or to keep living the same way we're living. A la diferencia, But here's the difference. que tarde o temprano, Sooner or later, a la salida, coming out, te cobrará. eventually you're going to be charged for what you do. Cobrará. You're going to be charged for what you do. Entonces tenemos que hacer un compromiso So again, we have to make a de commitment here cubrir nuestra familia, to cover our families, de cubrir nuestra iglesia, to cover our church, de cubrir todo su pertenencia. to cover all your Y belongings. eso se consigue a través de la intercesión. And we receive it through intercession. Sabiendo que Dios está buscando. Mira, Dios está desesperado en el See, cielo God is looking, he's desperate up in heaven para buscar hombre y mujer que realmente se quiere poner a la brecha por su to ministerio, por find su men reino. or women that are willing to stand firm on that wall. Él está desesperado en este. He's desperate. ¿Tú sabes cuál es el privilegio de decir que el Señor dice, oye, yo necesito a alguien aquí? See, do you know the privilege of God asking you, you know what, I need someone Que here, alguien levanta el dedo, Señor, yo lo quiero hacer. and then for someone to say, you know what, I can do it, Mire, God. para él, usted lo hace su día, aunque la eternidad no hay día, noche, pero a él se lo hace. Even though there isn't day or night in eternity with him, I mean, you just made his whole Por eso day. que dejar de orar se puede tomar como un pecado. So again, that's why sometimes we can take not praying as a sin. ¿Le entendieron este? Did you understand that? Dejar de orar To stop praying, puede ser considerado como un pecado. it could be considered as a sin. Vamos a ver a 1 de Samuel. So let's read 1 Samuel. Entonces aquellos que no oren mucho, ¿se recuerda esta? And so for those who don't pray much, just Así remember que this. lejos sea de mi pecar contra Jehová, dejando de... Mire, no soy yo Listen. que lo dije. It's not me saying these words here. ¿Qué Read están 1 Samuel. diciendo? Así que lejos sean de mi pecado contra Jehová, dejando de rogar. ¿Rogar qué? De orar. De orar por vosotros. Antes os destruiré en el camino bueno y recto. It says here, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you, and I will teach you the way that is good and Entonces, right. yo repite, So I'm going to repeat myself here. no orar, ¿qué es? So to not to pray, what does it mean? Pastora Xiomara, Pastor Elia, los otros. Pastor Elia and Pastor Shamara know what this is, but Entonces, the rest cuando of you, tú I paras don't. de orar, So when you stop praying, sí que te duele, pon el dedo donde te duele. I mean, just put your finger where it hurts. It hurts when you stop praying. Como yo no escucho dejar de orar, ¿qué es? Ya le duele un poco más, ¿verdad? So again, I don't hear you. So again, to stop Entonces, praying means lo what? To vamos a hacer sin. una última, porque a la banca del fondo yo no escucho nada.
And I'm going to say it one more time because from the back, I just don't hear Dejar de anyone. orar es... So again, to stop praying means you are sinning. Estoy feliz ahora. Now I'm happy. Porque ¿sabe qué? Because you know why? Lo que usted acaba de declarar What you've now declared vendrá a cargo de ustedes. will be charged against you. Usted lo declaró, no, yo no. You declared it, not me. Isaías 58. Isaiah 58. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantará y será llamada reparador de portillo, restaurador de qué? De vivienda en ruinas. Your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the age-old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings. Esa es la misión de un intercesor. So what is the mission of an intercessor? Cada vez que alguien esté en peligro, Every time someone's in danger, el intercesor inmediatamente dice, yo voy a ir. the intercessor immediately says, you know what, I'll go. Mire, el intercesor para ir a la misión no es que el pastor tiene que interceder para que alguien se vaya a la misión. The El intercesor intercessor vaya a la misión. doesn't mean that the pastor will pray for you to go to the mission. No necesitamos torcer el brazo de alguien para que interceda por otro. I don't have to twist somebody's arm to intercede for someone else. El intercesor escucha una necesidad, sabe cómo está posicionado en Dios, yo voy a ir. The intercessor hears a calling for himself to help someone, Él sabe knows his por qué position, él and va a he ir goes. inmediatamente, So then they take action immediately porque sabe que su vida está así. because they know their life is Y aligned. como él sabe que su vida está así, And because he knows your life is this way, él se dice, he calls himself estoy invencible, an invisible man. todo lo puedo en Cristo, I can do all things through Christ. el diablo no me va a The desbaratar, devil can't break me porque yo me tengo mi vida alineada a tu palabra. because my life is aligned to your word. Sencillo. It's very simple. Por eso que el intercesor está tan confiado. That's why the intercessor is Dice, ¿para very qué me voy a preocupar de entrar al terreno del enemigo? He says, you know, why am I going to worry walking into the enemy's field Si mi vida diaria está pegada a la palabra de Dios if my daily life is close to the word of y God? yo no estoy diciendo de ser perfecto, And I'm not saying you need to be pero perfect, de tener la voluntad aquí de hacer las but cosas just to have the will inside of you to do something. Es lo que cuenta en Dios, That is what matters to God. que tú quieras hacer las cosas correctas. That you want to try to do things Hay right. personas, me imagino que aquí, porque hay personas que tal vez hoy en día tienen una vida que no está bien. It's coming to me right now that there's people here who aren't living life right. Pero sabe que cada domingo But you know what? Every Sunday, viene fielmente, they come faithfully, esperando que Dios haga un milagro en su vida porque quiere salir de donde están. waiting for God to do something different in their life because they want to come out from where they're at right now. Dios lo sabe. See, God knows it. Dios lo sabe. God knows it. Dice, bueno, tu vida no está bien, He says, all right, your life isn't good, pero yo veo en tu corazón que tú quieres hacer las cosas but bien. I can see in your heart that you want to do things right. Dios, mire, cuando gime así una persona, Dios no se va a quedar indiferente. And when you call out to God like that, see, God isn't going to just treat you differently. Cada vez que alguien comete un error o va a hacer una falta o debilidad de una persona, yo cerraré este portillo orando por ellos. See, every time someone makes a mistake, someone's going to be there praying for them. La intercesión que es mediar entre dos partes. Intercession is to pray, La intercesión incluye que to mediate between two parts. una comunión íntima con Dios. Intercession includes an intimacy relationship La with God. intercesión causa que la luz caiga. Intercession has the light to fall down. Las cosas del reino de Dios lo arrebatamos ¿qué? Con fuerza. The things of God, we take it what? By force. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de interceder. And every single one of us have a calling to intercede. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a reparar las brechas por otros, por nuestros hijos, All of us have the calling to repair the walls por for our nuestra children, familia, for our families, de levantar un vallado de protección to alrededor de lift up ellos. a fence, a wall for our families. Pónganse de pie. Please stand up on your feet.